Nuevamente damos gracias a nuestro Dios. Vamos a seguir estudiando la preciosa palabra y los invito a mirar en el libro del Apocalipsis. Vamos a leer un poco el capítulo 5 y el verso 6. El verso 11 dice así: la preciosísima palabra de nuestro Dios. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Bien, entonces aquí la preciosa palabra de Dios nos está mostrando quién es digno de tomar todas estas cosas, y ese fue nuestro Dios Todopoderoso, el Cordero, que vino a hacer la obra preciosa de la cruz para redimirnos a cada uno de nosotros, sus hijos. Entonces miramos aquí lo importante que es, porque el Cordero, todos sabemos que el Cordero de Dios fue el que vino a hacer esto. Entonces miramos que el Cordero que fue inmolado, recordemos que él fue inmolado desde antes que este mundo fuera creado, ya estaba ¿qué? Destinado para esto, para venir a hacer la obra preciosa de la cruz, para venir a rescatar cada una de nuestras vidas. Entonces, porque nosotros estamos caídos, muertos en vuestros delitos y pecados, y él vino y nos dio vida nuevamente cuando vino aquí a la cruz del Calvario, ¿sí? Para tomar nuestros pecados y hacernos libres. Y dice que él es digno de tomar el poder, las riquezas, la gloria, la honra, todo es para él, la sabiduría, todo se le fue, todo es de él, y todo eso es para nosotros ser beneficiados por todo lo que él hizo. Entonces, recordemos acá en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque Dios siempre todo lo hace atrás, y él pone la figura, los símbolos, las representaciones, todo es tipo y sombra atrás, la ley, para él poder hacerlo adelante, porque él se vino a través de todos los tiempos y a través de todas las edades con un pueblo y para hacer su programa. Entonces es importante ver todas estas cosas, todas estas representaciones, porque allí está la palabra de Dios, está puesta para que nosotros podamos comprenderla y poder entender este día final, el cual estamos viviendo, este día de tiempos malos y de tiempos difíciles. Entonces vemos aquí que él puso a Israel, el pueblo de Israel, él lo sacó de la esclavitud y lo trajo en el desierto, y él los acomodó y los repartió cada tribu junto con dos, y él puso allí representante. Y aquí estamos mirando entonces que puso a Judá por un lado, a Efraín por otro lado, a Dan y a Rubén, cada uno por otro lado. Entonces vemos allí que él los puso y los delegó allí para que cuidaran de este lugar que era muy importante, que era el tabernáculo de reunión. Entonces allí estaba el pacto que Dios le había hecho a Israel como nación, y lo vemos aquí en estas representaciones también, porque recordamos que el león de Judá, él representó esta tribu junto con otras dos. También el águila, que fue Dan, que la representó con otras dos tribus, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, miramos que aquí él guardó la alianza con el pueblo de Israel, y la alianza era muy importante porque aquí estaban el pacto, y dentro del pacto estaban las leyes, allí dentro del tabernáculo. Entonces, aquí en el lugar santísimo estaba el arca de la alianza. Entonces, recordemos que aquí ellos cuidaban de todas estas tribus, cuidaban del pacto. El pacto o la alianza que Dios hizo con Israel. Entonces, importantísimo ver todas estas cosas, porque después Dios se vino a través de todos los tiempos hasta llegar acá, a estos tiempos finales. Y él pasó por todas las 7 edades de la iglesia. Recordamos acá las 7 edades de la iglesia, que veíamos aquí cuando él viene a el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis. Entonces estamos mirando un poco lo que es el Apocalipsis. Y vemos entonces el Apocalipsis capítulo 1, el verso 4. Dice así la palabra de Dios: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces aquí también importante, porque recordamos que los espíritus representan también sus estrellas, sus ojos, que han venido por las 7 edades de la iglesia. Y dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces allí, importante, porque ahí está el Cordero de Dios lavándonos con su sangre cuando vino a la cruz. Y dice también
Más abajo en el verso 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Entonces ahí están los 7 candeleros de oro porque Juan aquí en el verso 9 dice, yo Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces aquí están las 7 edades de la iglesia, cada una representando cada edad. Y entonces el apóstol Juan entra en el Espíritu y él oye una voz, dice allí que como de trompeta. Entonces esta voz, la voz como de trompeta, era la voz de Dios. Entonces aquí vemos la voz de Dios hablándole y revelándole al apóstol Juan lo que había a venir en el futuro. Vio estas 7 candeleros de oro, cada una representando la edad, ¿sí? Como dice aquí la palabra, porque estamos en el Apocalipsis 1 y 3, que es la iglesia, en las 7 de la iglesia. Pero en el Apocalipsis 4 ya viene aquí la adoración celestial, y es cuando vemos que el Señor le habla de nuevo al apóstol Juan y dice así, capítulo 4, el verso 1 dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Entonces ya se abrió una puerta aquí en el cielo, acá en el cielo. Ya Juan no estaba en la tierra, sino que él subió en el Espíritu y él vio la puerta abierta acá en el cielo y él ya vino aquí a mostrarle lo que fue la oración celestial. Y dentro de la adoración celestial dice, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Entonces, esta voz que él habló al principio, con voz de trompeta, volvió y habló y dijo, sube acá. Entonces, este sube acá, todos sabemos lo que es para la iglesia, y esto es algo muy importante porque esto se está aproximando y es el rapto. Entonces, acá vemos el rapto de la iglesia también, porque Dios tiene que cumplir esto. Entonces, aquí vemos la oración celestial, cuando Él sube a su iglesia allá, al cielo ya, porque se viene la gran tribulación. Recordemos que los juicios están cayendo porque ya hay guerra, y vemos como todos los países, todas estas cosas, todas las cosas que Dios dijo en la palabra se están cumpliendo. Entonces, importantísimo mirar porque estamos en días decisivos por causa de las guerras, de todas las cosas que están aconteciendo. Y es importante escudriñar las escrituras porque en ellas está la vida eterna para nosotros. Entonces, dice así el verso 2, y al instante, yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Entonces aquí en el trono había un trono establecido y había uno sentado. En el trono dice la palabra que era uno, no eran 2, ni 3, ni 4, sino que era uno que estaba allí sentado en el trono. Y dice también, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Entonces estos ancianos también eran personas, hombres que han sido redimidos por Dios, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahí están las 7 estrellas, o los 7 mensajeros que Dios levantó a través de las 7 edades de la iglesia. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es y el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen
y fueron creadas. Entonces aquí un breve resumen de lo que es el Apocalipsis capítulo 4 en la oración celestial. Miramos allí entonces que la escritura nos está hablando de 24 tronos y ellos estaban sentados, cada uno 12 ancianos. Entonces esto miramos que representan las 12 tribus de aquí de Israel que estamos mirando. Entonces, aquí están las 12 tribus de Israel y también los 12 apóstoles, ¿sí? Porque ellos vienen siendo los 24 ancianos que nos muestra aquí la escritura. Entonces 24 ancianos, ¿sí? Estaban allí representando esto que vemos y también los 4 seres vivos. Entonces los 4 seres vivientes están acá que también vienen representando, ¿sí? Y cuidando por todas las edades, por todos los tiempos, cuidando esto. Ellos también suben aquí porque esto representa lo que es la iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios también está puesta sobre estos tiempos. Entonces aquí estamos en el candelero de oro porque esta es la iglesia de Dios a través de los tiempos y aquí la iglesia en la primera edad. Recordamos entonces acá también porque vamos a ir a Apocalipsis 5 y 6 y allí ya nos muestra la palabra lo que es el anticristo, que él es el jinete. Miramos entonces aquí el jinete que viene cabalgando también, el jinete del caballo, porque este jinete es el mismo y viene cabalgando en 4 caballos. Entonces ya vamos a mirar eso en Apocalipsis 6 para poder comprender lo que es Apocalipsis 4 y 5, porque aquí están los 4 seres vivos que también subieron cuidando y en la iglesia, ¿sí? Entonces la iglesia le da la oración a aquel que está sentado en el trono. Todos nosotros debemos de subir en el rapto ya acá en esta oración celestial para poder adorar al Cordero que fue, solamente Él es digno de tomar todo esto, ¿sí? Entonces miramos Apocalipsis capítulo 5 y dice así, el capítulo 5, también un breve resumen, y dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entonces aquí ya entran los 7 sellos, o sea, el libro sellado, ¿sí? Y solamente había uno digno y ese era el que estaba sentado en el trono. Y dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba mucho yo, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces aquí viene también la representación de nuestro Dios, porque Él también viene siendo el león. Él viene representando el león porque el león es rey. Entonces aquí Él viene como el rey y el rey ya venció. Entonces el rey ha vencido, ¿sí? El rey de la tribu de Judá ha vencido la raíz de David porque Él viene como el linaje por linaje de reyes en lo natural y Él viene del linaje del rey David, venía. Entonces Él solamente es digno de desatar sus sellos porque Él venció. Y el león es tipo de ser vencedor porque Él también viene en su segunda venida ya como un juez, como un león para juzgar. Entonces es súper importante mirar aquí todos estos tipos y figuras que nos muestra la palabra, porque el Apocalipsis es libro de símbolos de figuras. Y dice también, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Entonces volvemos allí al cordero, ¿sí? Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esto ya lo miramos en el estudio anterior, los 7 mensajeros. Y dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpa y copas llenas de oro, de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú porque tú fuiste inmolado. Entonces aquí está el Cordero que fue inmolado, ¿sí? Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces aquí entra lo que es la iglesia, las tribus, todo esto, que de estas representaciones, todos, la iglesia, los santos de Dios, que han venido caminando por todas las 7 edades, por todos los tiempos, en la palabra de Dios, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número eran millones de millones. Entonces aquí está la escritura que leíamos
Y esto es un breve resumen de Apocalipsis capítulo 5. Entonces miramos también un poco el mensaje, conducta, orden y doctrina, por el séptimo ángel mensajero, que nos muestra un poco más acerca de todo esto. Y aquí él da una pregunta que le hacen, la pregunta número 68. A él le preguntan sobre quién eran estas cuatro bestias del Apocalipsis 5. Entonces allí un breve resumen de lo que estamos hablando y dice: estas cuatro bestias, rápidamente capté esto porque no quiero estar aquí mucho tiempo en esto, pero las cuatro bestias, bestia en la Biblia representa poder. Entonces allí está. Y si usted se fija, estas bestias no estaban allá en el lago saliendo del mar en alguna parte, sino que estaban en el trono de Dios. Entonces aquí están las representaciones en el trono. Y dice también, sino que estaban en el trono de Dios y ellas estaban adorando a Dios. Estas cuatro bestias significan cuatro poderes que salieron de la tierra. Y esos cuatro poderes eran los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ninguno de ellos se contradice uno al otro, y uno de el evangelio, que sale como un león, es firme sin temor. Entonces aquí está representado también el primero como Mateo, ¿sí? Aquí como el león. Entonces acá, ¿sí?, sale el primer poder, y esto está representado en este evangelio, y dice que es firme sin temor, es bravo como un león, y es rey como un león. Si sale con la cara de hombre, es inteligente y astuto como un hombre. Entonces acá está también el rostro que era de hombre, ¿sí?, con su astucia. Y dice también la inteligencia, y si sale como un águila, tiene la ligereza y se eleva a las grandes alturas. ¿Ve lo que quiero decir? Si sale como un buey, tiene la fuerza como un caballo para jalar. Es la obra del buey que jala la carga del evangelio. Las cuatro bestias eran los cuatro poderes, los cuales eran Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelios que se oyen en la presencia de Dios. Entonces, súper importante mirar todas estas representaciones, porque estos cuatro evangelios son, pues bueno, el evangelio que trajo el Señor Jesús, ¿sí?, sus enseñanzas, y todo esto nosotros debemos de aplicarla. Entonces ahí vemos lo importante que es, porque también se vino a través de las edades. Recordemos que aquí en la primera edad salió el león, entonces aquí salió el león, y aquí en la segunda, tercera y cuarta edad salió el buey, esta bestia representando la edad. Y aquí en la tercera edad salió el rostro de hombre con la reforma. Entonces aquí salió el hombre, tiempo de reforma. Y aquí salió el águila, que es este tiempo donde nosotros tenemos que vigilar, ¿sí?, el tiempo que nos tocó. Entonces el águila ve mucho más que todos los otros seres. Entonces es súper importante porque aquí es revelación. Entonces aquí están las cuatro representaciones en las cuatro edades de la iglesia. Lo vemos entonces aquí también, que se vino el espíritu del anticristo también cabalgando en cada edad. Entonces aquí vamos a leer el capítulo 6 del Apocalipsis, porque también es importante ver un breve resumen de lo que es los sellos que se abrieron, porque solamente el himno se halló de abrir de abrir el sello, de abrir los sellos, solamente se halló digno el Cordero que fue inmolado. Entonces allí vemos al Señor Jesucristo, que Él vino y hizo toda la obra preciosa. Dice acá el capítulo 6, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces muchos dicen que esto que salió aquí era el Señor Jesús en la primera edad, sí, en el caballo blanco, pero no. Resulta de que él fue el personificador que salió imitando el Evangelio, imitando a la iglesia. Entonces aquí salió y se le dio aquí lo que muestra la escritura: se le dio una corona, salió venciendo y para vencer, se le dio un arco. Y dice también, hablando del segundo y tercero y cuarto sello, que habla de este jinete. Entonces él se vino también por las cuatro edades de la iglesia, viniendo también a hacer oposición a esto, ¿sí? Entonces lo vemos acá también, que el caballo cambió de blanco a bermejo porque se manchó con sangre de los mártires, y se le dio una espada, porque eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz,
y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Entonces aquí quitó la paz de la tierra. Entonces se vino imitando el cristianismo, este espíritu. Entonces este espíritu es el espíritu del ¿qué? Del anticristo, el anticristo que ha venido también por todas las edades, anticristo, porque anticristo es antipalabra, o sea, es el que está en contra de la palabra de Dios, y también lo vemos en la tercera y la cuarta edad. Entonces vemos allí lo importante que es todo esto, porque ya el quinto sello, el sexto y el séptimo sello, vamos a seguir hablando un poco más acerca de los sellos y acerca de todo esto, un breve resumen de lo que es Apocalipsis 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, porque todo esto es importante para la iglesia y para nosotros comprender este tiempo final que estamos viviendo en el día de hoy, porque la iglesia ya debe estar preparada y se está preparando para sube acá, que es la promesa que Dios nos hace a la iglesia para subir y para estar muy pronto en esta oración celestial. Entonces, todas estas cosas, se viene la gran tribulación, se vienen los juicios y necesitamos escapar de todas estas cosas. Entonces, una vez más, el Señor Jesucristo les continúa bendiciendo a cada uno de ustedes.